Conoce esta impresionante planta que toma forma de cuerpo de mujer. Esta suculenta se llama Adenium ovesum, más conocida como la rosa del desierto. Algunas personas le llaman la rosa del invierno o la planta obesa. Se caracteriza por sus tallos súper gruesos y a medida que va creciendo, esta va teniendo un tallo súper grueso y va teniendo o se asemeja al cuerpo de una mujer. Cuando va creciendo a través de los años, esta planta va teniendo ramificaciones así como esta. Sus hojas son de color verde y a medida que va creciendo ella va floreciendo. Las flores de estas son un espectáculo, hay rosadas, fucsia, hay otras combinadas. Estas flores van saliendo en época de verano y cuando van abriendo lo hacen en racimo y tienen forma como de trompeta. Cuando esta planta empieza a florecer, se le van cayendo casi la mayoría de las hojas y ahí nos empezamos a preocupar que la planta se va a morir. Resulta que no, es una característica muy especial de ella que cuando ella va floreciendo, estas hojas van desapareciendo. En algunos países donde, digamos, los climas son un poco más intensos que en Colombia, estas hojas desaparecen por completo y simplemente queda la floración. Allí es cuando las personas empiezan a hacer como una especie de bonsái y las ramificaciones de estas son de hojas muy pobres. ¿Qué quiere decir pobres? Que las hojas se han desaparecido por completo y simplemente quedan sus flores siendo muy llamativas y lo más hermoso de esta hermosa suculenta. Cuando la tenemos ya lista para reproducir, simplemente vamos a coger una maceta que no sea tan profunda porque a ella no le gusta que las macetas sean tan profundas. Más que todo son superficiales. ¿Por qué? Porque es una planta que la debemos tener semienterrada. ¿Por qué les digo esto? Porque al tener un tallo bastante obeso o grueso, este tiende a tener problemas de pudrición. Cuando la vayamos a regar, simplemente le vamos a hacer riego superficial. ¿Por qué? Porque al tener este tallo tan leñoso, tan gordo, esta guarda muchas reservas de agua y eso es lo que a veces desconocemos de esta planta. Porque a veces decimos que es una planta veranera y que no crece mucho. Es de lento crecimiento y cuando la tenemos al suelo directo, algunas personas si tienen la oportunidad, esta planta suele florecer casi todo el tiempo. Pero cuando las tenemos en macetas lo hacen un poco menos, pero si ustedes mantienen, por decir, abonada e hidratada, así con cuidados básicos, esta les va a florecer casi todo el tiempo. Para países donde el invierno es bastante fuerte, esta suele perder todas las hojas y las flores y pareciera que se fuera a morir. Allí vamos a tener en cuenta que la tenemos que resguardar del invierno y esperamos a que empiece la primavera y empezamos como a hacerle riegos ligeros y abonarla y esta empieza a despertar y cuando esta lo hace también empieza a florecer de una manera bastante rápida. En cuanto a la iluminación, a esta le encanta el sol directo en países tropicales. Digamos en mi caso, yo la tengo a 27 grados durante todo el día, digamos en la mañana, en la tarde, y ella soporta el sol durante todo el tiempo. Cuando son países donde el invierno es bastante fuerte, es conveniente resguardarla. ¿Por qué? Porque estas empiezan a tener las hojas, las puntas se les empiezan a quemar y resultan quemando sus tallitos. Entonces hay que tener en cuenta esto. A esta planta la ataca una plaga que se le va comiendo las hojas y estas empiezan como a amarillar y aquí es donde vamos a tener en cuenta de tener un fungicida a la mano. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado con esta que los remedios caseros no suelen funcionarle mucho. Si digamos es urgente que ustedes ven que la planta la está atacando esta cochinilla, simplemente le van a poner alcohol al 70% por todas las hojas y tallo. Y van mirando, si esto no mejora, entonces van a tener que conseguir un fungicida y la van controlando cada mes porque esta cochinilla suele aparecer en cualquier momento y esto va amarillando las hojas. Otra cosa que les quería compartir también es que a ella también se le caen las hojas con facilidad y no hay que estarla tocando mucho. Esta planta la vamos a reproducir por medio de esqueje, también se reproduce por medio de semillas cuando las abejas polinizan sus semillas, pero cuando las tenemos resguardadas, estas no prosperan porque las abejas no entran a polinizar. Ahora vamos a coger uno de los tallitos, cualquier tallito que ustedes vean, le van a cortar de esta manera, no de manera recta, sino de esta manera, que quede así, y este lo vamos a plantar en una maceta aparte. A este le pueden colocar canela, carbón o simplemente le ponen alcohol en la parte de la herida. Lo van a dejar cicatrizar por 1 o 2 días y listo. Ahora, otra cosa que les iba a compartir es que esta planta suele ser venenosa. Si ustedes la van a manipular, es importante que tengan cuidado si no usan guantes.
se lavan muy bien sus manos cuando ya terminen de manipularla, o si tienen niños cerca o mascotas, esta es perjudicial para el ser humano y para nuestras mascotas. El sustrato que yo uso para esta planta es un poco arenoso. A esta le encanta tener un sustrato que no tenga problemas de encharcamiento. Ustedes, por ejemplo, pueden coger arena de construcción gruesa con las piedras y todo lo que trae. Como nuestra planta es pequeñita, yo aquí le agregué un poquito de gravilla, que es una piedra como más pequeñita. Hay otros que usan perlita, que también funciona en algunos otros países, y esto hace que nos drene de una manera fácil. Acá la voy a sembrar en esta maceta. Recuerden que a esta no le gustan las macetas muy profundas. Vamos a sembrar nuestra planta de esta manera, y aquí esta planta nos va a durar más o menos entre 6 o 8 meses. Recuerden que esta es de crecimiento lento, pero cuando la tenemos al suelo directo suele crecer un poquito más. Acá esta está a punto de florecer. Ese esquejito va creciendo lento y estas flores alcanzan a abrir durante el proceso de enraizamiento que va teniendo ella. Esta planta enraiza un poco fácil, pero hay que tenerle un poquito de paciencia debido a su lento. Miren cómo ha quedado nuestra planta. A mí me encanta sembrarla en este tipo de macetas porque como el agua se evapora un poco más fácil, esto evita problemas de encharcamiento. Vamos a dejarla por acá y les voy a compartir el trasplante para que ustedes la vean y la observen y cuando está a punto ya de salirse de la maceta. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que cuando traemos nuestra planta a la casa, la dejamos por varios meses y esta se nos empieza a deteriorar y no sabemos por qué. Aquí les voy a dar algunos tips que yo siempre hago con ella para mantenerla siempre con flores, tanto en interiores como en exteriores. Cuando vayamos a hacer nuestro cambio de maceta, vamos a tener en cuenta de tener a la mano un fungicida. ¿Qué fungicida? Cualquiera, el que ustedes consigan en el mercado. ¿Por qué les digo esto? Porque acá en mi país conseguimos un fungicida que es muy diferente al que se consigue en los demás países o ciudades, y esto hace que de pronto la persona diga no consigo ese fungicida, entonces no me sirve. No, cualquiera que sea para plantas, que nos sirva para cualquier tipo de planta. Vamos a sacar esta suculenta de esta maceta y vamos a ver su trasplante, sus raíces. Vamos a ver en qué estado se encuentra, y ya salió. Vamos a colocarla de esta manera. Vamos a sacarla, van a ver que es un bulbo grande, una planta súper gigante, mírenla, súper hermosa. Acá es donde yo les digo que ella toma como ese cuerpo de mujer, sino que en esta maceta está muy enterrada. Recuerden que esta suculenta tiene que estar semienterrada, no tan enterrada, porque ahí empezamos a tener problemas de pudrición. Ahora yo voy a listar una maceta así como esta, que no sea tan profunda. A mí me encantan estas de barro, a mí me fascinan. La voy a colocar para que me quede como una especie de bonsai y esta parte no me quede tan profunda. ¿Por qué? Porque cuando la tenemos enterrada muy profunda, esta empieza a tener ramificaciones y esto hace que no se vea tan bonita como las vemos cuando hacemos los bonsáis. Digamos, si la vamos a enterrar de esta parte hacia abajo, entonces acá ya alcanzamos a apreciar esta parte bulbosa que se nos asemeja a alguna figura. Vamos a utilizar nuestro sustrato, un sustrato arenoso que vaya teniendo buen drenaje, el abono, le pueden poner carbón, canela. Todo esto hace que esta planta tenga un desarrollo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque no sabemos cuánto tiempo la vamos a tener acá. Muchas veces pasan 1 año, 2 años, 3 años y no nos acordamos de ella. Sin embargo, a esta hay que irle colocando abono cada 6 meses, cada año, para que mantenga esta floración, porque si la descuidamos, esta no va a tener una floración como la que queremos tener casi todo el tiempo. Como les comentaba anteriormente, esta es una planta que teniéndola en buenas condiciones nos florece casi todo el año. Bueno, acá ya tenemos nuestra planta. Esta no tiene cochinilla por ningún lado, pero sin embargo yo le voy a colocar insecticida por todas sus raíces y la vamos a dejar ahí. Vamos a irla colocando de esta manera, le voy a abrir paso y empezamos a rellenarla. Algunas personas me han preguntado y me han escrito que no han tenido mucha suerte con esta planta. Resulta y pasa que a veces se nos va la mano en el agua y esto hace que tenga problemas de pudrición, o a veces lo contrario. Aquí la vamos a seguir rellenando hasta que esta se sostenga solita. Otra cosa que les quería compartir es que esta planta, cuando carece de riego, suele ponerse como blandita. Digamos, ustedes la van viendo que ella se va como arrugando y al toque la sentimos como blandita y pensamos que es problemas de pudrición. Si ustedes tienen la experiencia de irla regando con riegos ligeros y la planta se pone blandita, esto quiere decir que le hace falta agua. Ahora, si ustedes la han regado mucho o la han dejado a la intemperie y le cayó mucha agua,
Hay que esperar cuando el tallo se pone blandito porque puede ser problemas de pudrición. Esto también hace que nos equivoquemos y empecemos a regarla o a no regarla por estar pensando que es problemas de pudrición. Si ustedes de pronto sospechan que la regaron mucho, simplemente la van a sacar y le revisan por la parte de abajo. De pronto está muy blandita o está muy negra, empiezan a cortarle esos pedacitos hasta llegar a la parte buena. Cuando ya llegan a la parte buena, la dejan cicatrizar y luego sí la plantan y la riegan más o menos a la semana, pero con riegos muy superficiales hasta que esta empiece a coger como esa forma de la planta normal. Si ya sospechan que no ha enraizado, entonces le van a disminuir el riego hasta que esta empiece a enraizar. ¿Por qué les digo esto? Porque una planta sin raíz no necesita agua. Simplemente necesita cuando ya esté enraizada, de lo contrario vamos a terminar pudriéndola y ese es el resultado cuando abusamos del riego. Bueno, acá ya ha quedado nuestra planta, mírenla, ahí ya quedó de esta manera. Estas raíces no importan, ellas empiezan a secar y esto empieza a tener la figura que les comentaba anteriormente. Coméntenme cómo la cultivan y las figuras que esta va formando, a qué se le asemeja.